Dale, mira, bueno, entonces ayer nos quedamos en qué. Ya está. ¿Quieres damos una repasada de lo que es electrónica? Sí, ¿Vale? Harvey. Para que ya no haya tanto falla. Ok, Es mi te paso como presentador, ¿no? Órale, pues. Carlos, hacerlo presentador. Yes. Ahora tú eres el presentador. Ok. ¿Ya ven en pantalla? Sí, ahora vamos a arreglar iPhones. Sí, ahora vamos a darle a los iPhone. Sí, Por eso. tengo un problema con uno yo bien grave. Bueno, pues vamos a comenzar. Ok, vamos a ver algo de lo que es un poco de electrónica, ¿no? Ya tienen más o menos el concepto de lo que es corriente, voltaje. Más o menos ellos. Necesito que les eches la mano con eso. Ok, Nomás para... Bueno, por aquí tenía un apunte, déjame buscarlo. No vemos el... Tienes que compartir tu donde está el micrófono y la cámara. Hay uno que dice que quieres compartir tu escritorio. Ok, permítame. Para que vemos. Compartir pantalla, ¿no? Ajá, ese. Es que aquí desde cómo ahora es por web, es un relajo. A ver, yo creo que ahí va a estar ya. Listo. Ahí está, era. Perfecto. Ok, pues bueno, vamos a ver aquí algo de ¿cómo se llama? De electrónica que tenía yo por acá, déjame ver. Tenía yo apuntes de una... Que tengo que ver, no lo guardé. Vamos a ver lo que es corriente, lo que es voltaje, lo que viene siendo la potencia. Los watts. Y nada más que por aquí guardé el manualito, nada más que. Cuando hablamos de corriente, ¿qué me podrían decir que es la corriente para ustedes? ¿Qué viene siendo la corriente o lo que han leído o lo que ustedes tienen como conocimiento de qué es la corriente eléctrica? Órale. ¿Escuchas, Víctor? Sí. Oh. Pues bueno, es un voltaje, ¿no? Que funciona, que fluye sobre un conductor, ¿no? Son los electrones, ¿no? ¿Cómo se llaman? Bueno, comúnmente lo que nosotros decimos que es una corriente eléctrica es el flujo de electrones, o sea, la carga negativa, ¿sí? Es la carga negativa. Bueno, vamos a ver aquí un poquito aquí arriba para ver lo que es la estructura de un átomo, ¿sí? Según el modelo atómico de Bohr, hay varios modelos. El que más se asemeja a lo real es el modelo atómico de Bohr, ¿ok? Entonces, aquí por decir, tenemos lo que es un átomo y que el átomo está pues constituido
por lo que es un núcleo. Dentro del núcleo tenemos lo que es los neutrones, ¿sí? Y los protones. Los protones están dentro del núcleo igual que los neutrones. Los protones son las cargas que Positivas. positivas. Girando alrededor del núcleo tenemos lo que es la corteza y estos que están girando son los electrones, la carga negativa, ¿ok? Se dice que en su última órbita, que son 7, aquí nada más le pintamos 2, en la última órbita puede haber hasta 8 electrones, ¿ok? En este caso tenemos 4, 1, 2, 3, 5, perdón, 5 electrones. Faltarían 3 para que este estuviera saturado, ¿ok? Pero supongamos que hay otro átomo en donde nada más hubiese 2 electrones en su último orbital, ¿ok? Cuanto más electrones haya en su último orbital, se sienten menos atraídos por el núcleo, porque acuérdense que cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Se atraen. ¿Okay? Entonces, como yo tengo n cargas en el núcleo, o sea, en protones, cargas positivas, y va a haber n núcleo, n cargas negativas, o sea, electrones girando alrededor del núcleo. En el último orbital, si tenemos las 8 o los 8 electrones, se van a ver menos atraídos por el núcleo. Y estos 8, algunos de ellos se desprenden y se van a otros átomos, ¿sí?, que tienen en su último orbital menos electrones. A lo mejor hay uno que tenga 1. Entonces, al tener 1, se sienten más atraídos los demás electrones por ese átomo. Entonces, no sé si me explico. Sí. Y ese movimiento de electrones entre átomo y átomo es lo que le llamamos la corriente eléctrica, ¿ok? La corriente eléctrica, como su nombre lo dice, es el flujo de electrones a través de un conductor, ¿ok? ¿Y cuál es ese conductor? Puede ser un cable de cobre, un cable de oro, de plata, cualquier metal, ¿ok? Comúnmente nosotros en el motherboard del laptop, incluso en la mayoría de la electrónica, hay el material que más se ocupa, ¿cuál es? En las Es el cobre, ¿no? Ajá. Sí. Ok, aquí tenemos algo que dice, la corriente eléctrica es el paso de los electrones por unidad de tiempo a través de un conductor. Se define con la letra I mayúscula. Cuando yo te ponga la I mayúscula me estoy refiriendo a corriente eléctrica, ¿ok? Y su unidad de expresión son los amperios, así como el voltaje son los voltios, para la corriente son los Amperios. amperios, ¿ok? 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 4.3 ampere, 3.4 ampere, ¿ok? 10 voltios, 18.5, ¿ok? Entonces, supongamos que esto de aquí es un trocito de cobre, ¿sí? Por donde van a circular, ¿qué? Los electrones. Los electrones son la carga negativa, ¿ok? Y se dice que la corriente eléctrica es el paso de los electrones por unidad de tiempo a través de un ¿qué? Un conductor. De un conductor, que puede ser un hilo de cobre, de oro, ¿no? Entonces, supongamos que aquí, al meterle una corriente, va a haber un flujo de electrones, ¿no? ¿Sale? Ahora, pues ese flujo de electrones no se mueve nada más porque sí, ¿no? Alguien los tiene que impulsar, alguien los tiene que mover, una fuerza electromotriz que viene siendo ¿qué? El voltaje. El voltaje, ¿ok?
se dice, fíjate bien, que los electrones se ven impulsados por una diferencia de potencial. ¿Ok? ¿De qué era? ¿Sale? Ahí va de nuevo. Dice que la corriente, ¿sí?, se ve impulsada, ¿ok?, por una diferencia de potencial. Yo aquí tengo una diferencia de potencial. Este es polo ¿qué? Negativo. Y polo Positivo. ahí hay una diferencia de potencial que me va a mover ¿a quién? A los electrones. A los electrones. Y dicho de otra forma, los electrones es la corriente, los amperajes. Así es, fíjate bien. El flujo de electrones es la corriente eléctrica. Los electrones son las cargas negativas. Y quien va a mover a esos electrones es el voltaje o diferencia de potencial. Cuando ustedes escuchen de voltaje o diferencia de potencial, es lo mismo. Si yo digo diferencia de potencial, me refiero al voltaje. ¿Ok? ¿Me va quedando claro? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Ok? Sí. Entonces, para que haya una corriente debe de existir un voltaje. ¿Ok? Impulsa. ¿Sí estamos o no? Sí. Y eso hay que tenerlo bastante bien en cuenta, ¿sí? El flujo de electrones a través de un conductor es la corriente eléctrica. ¿Y esa corriente la mueve quién? Empujar por medio de voltaje. El voltaje. Exactamente. Esa fuerza que aplica a los electrones para moverlos le conocen como fuerza electromotriz. Cuando hablemos o escuchen hablar de fuerza electromotriz, no es más que el voltaje que está impulsando y moviendo a los electrones a través de un conductor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se vio en estudios anteriormente, decíamos que la corriente se movía de positivo a negativo, pero a través de estudios se dice que la corriente circula de negativo hacia positivo. ¿Ok? Ese flujo de electrones se llama la corriente eléctrica. Ok, y es movida, impulsada por una diferencia de voltaje o voltios. Potencial. ¿Ok? Ahora, la corriente la vamos a medir en amperios, el voltaje en voltios. ¿Ok? ¿Sí va quedando claro? Sí. Fíjate bien, yo puedo tener en un circuito una fuente de poder que en este caso es mi batería. Y voy a tener una resistencia de carga que es a quien voy a alimentar, que en este caso es esta bombilla, este foco. ¿Okay? Pero para que la corriente circule, debe de haber ¿qué? Un circuito cerrado, sí. ¿no? Sí. De momento, acá está cerrado el circuito. Aquí ya tengo cerrado mi circuito y ya van a fluir la corriente eléctrica, ¿no? Y al pasar por el foco se va a iluminar, ¿ok? Y sigue su camino hasta llegar al polo ¿qué? Positivo. Entonces, si yo tengo abierto el circuito, no va a circular corriente, porque para que haya una corriente debe de existir un circuito cerrado, no abierto.
Yo puedo tener el voltaje, más no corriente. ¿Por qué? Porque si mi circuito está abierto, voy a tener el voltaje, pero no va a circular corriente porque no está cerrado mi circuito. Es decir, el negativo no tiene a dónde ir. Y si yo cierro mi circuito en ese momento, ¿sí?, va a empezar a circular los electrones de negativo hacia positivo. No sé si vaya quedando claro. Sí, sí, ¿Sí? sí, sí. Entonces, muchas veces nosotros podemos tener un cargador de laptop y dices, pues sí funciona porque ya chequeé la punta y sí me da los 19 voltios y aparte la cajita prende el LED, cuando tiene el LED está funcionando. Pero al conectarlo a mi computadora o a la laptop, nada más lo enciende. Puede haber una avería que puede estar abierto el circuito. Comúnmente, a lo mejor a la entrada de la alimentación, voy a tener un fusible que se voló y pues se abrió el circuito y así tenga el mejor cargador y sea original, no me va a poder alimentar el equipo porque el circuito está abierto. Y si está abierto no va a haber un flujo de corriente. Así es. ¿Ok? Y la corriente es con la que vamos nosotros pues a trabajar, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con la corriente eléctrica, ¿sí? Es decir, muchos checamos voltaje, que es la cantidad, ¿sí?, que nos va a mover una corriente, ¿ok? Ahora, ¿cómo checamos nosotros la corriente eléctrica? Comúnmente nosotros lo que checamos es el voltaje eléctrico, ¿ok? Con un voltímetro o un multímetro. Comúnmente el multímetro, ¿no? ¿Y qué hacemos? Ponemos una punta, ¿sí?, sobre un polo y ponemos la punta sobre el otro polo y nos va a dar una ¿qué? Una medición, ¿no? De la corriente. Del voltaje. Okay, de voltaje. ¿Y cómo checaremos la corriente? Bueno, en su multímetro, ¿sí?, ustedes van a tener una escala. Una escala. Ahorita se lo voy a poner acá, no sé si se alcanza a ver. Sube hasta arriba. Agarra la pantalla. Aguanta un poco. Sube. Ahí se ve más o menos, ¿no? Bueno, ahorita le damos más. Sí. Ahí está. Fíjate bien, yo tengo un multímetro que autorrango, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo autorrango y también voy a tener escala. ¿Sí? En el autorrango basta con seleccionar esta parte de aquí. ¿Ok? Esta parte de aquí. Esta parte de aquí. ¿Ok? Fíjate bien. Cuando yo tengo esto, cuando yo tengo estas líneas, esta línea recta y unas líneas discontinuas, quiere decir que este es directo. Y cuando tenga esta pestañita hacia arriba y hacia abajo, es alterno. ¿Okay? Entonces, por medio de este multímetro autorrango, yo voy a poder checar tanto corriente directa como corriente alterna. En este caso, en una model de laptop,
y en cualquier parte de la electrónica, más que nada las motherboard de laptop, celulares, tablet, nosotros lo que vamos a hacer es checar y vamos a trabajar con lo que es voltaje directo o corriente directa. ¿Ok? Y nosotros, ¿cómo le hacemos para que nosotros lo seleccionemos en un autorrango? Comúnmente, si yo muevo mi perilla, aquí, ¿sí? Aquí ya están señalando que voy a checar amperaje, ¿ok? Pero aquí en esta parte le debo de decir qué tipo de amperaje. AC es corriente alterna. Corriente alterna. Si yo lo oprimo a esta parte de aquí y le voy a decir que ahora me va a checar amperaje de corriente directa. ¿Ok? No sé si queda claro. Sí. ¿Sí? Ahora fíjense, ¿cómo lo voy a checar? ¿Sí? Yo les había dicho que para checar esto tenemos que abrir el circuito. ¿Sí? Fíjense bien en este dibujo, cómo yo aquí tengo mi fuente de poder, que en este caso podría ser una batería. ¿Ok? En este caso es una batería, donde yo tengo positivo y tengo ¿qué? Negativo. Negativo. ¿Okay? Ahora, fíjense bien, esto es abrir mi circuito. Yo me voy sobre una línea. Decimos que el amperaje se checa en serie. Entonces, imaginemos esta parte de aquí. Le voy a tomar una foto. Y lo que vamos a hacer es copiarlo y lo vamos a pegar aquí en la PowerPoint. Fíjense bien. Esta es una línea, ¿cierto? Sí. Pero yo la interrumpí. Puedo incluso cortar la línea, ¿sí? Y en un extremo pone que aquí sea el punto rojo. Vamos a ponerle aquí por aquí una figurita donde me ponga que ese es el punto rojo y el punto negro, bueno, el cable rojo y el cable negro de mi multímetro. ¿Ok? Yo ya seleccioné mi multímetro, ¿sí? Ya seleccioné mi multímetro. En este caso, yo ya le seleccioné aquí, ¿sí? En esta parte de acá. Ahí está en mi para checar amperaje. Y en la parte de aquí yo le digo a mi multímetro, bueno, si voy a checar amperaje, pero tú me dices que aquí puedo checar directo y alterno. Directo en amarillo y alterno en rojo, en blanco. Bueno, pues yo te voy a agarrar y voy a seleccionar aquí qué quiero. Aquí ahorita estoy en alterno, ¿cierto? Ajá. Por eso le voy a dar en directo, DC. ¿Ok? Entonces ya lo tengo en DC. Ahora, como yo ya tengo ambas puntas, ¿sí? Aquí tengo mis dos puntas, ¿ok? En esta parte de aquí, esta es la punta negativa y punta positiva, ¿ok? Ahora, retomando aquí, en esta parte, ¿sí? Yo llevo un cablecito. De hecho, hay veces que por decir, el cable viene unido, positivo y negativo, ¿no? Pero cada quien viene en su carril. Entonces yo lo que puedo hacer en dado momento es partir el cable, ¿sí? Pelarlo y poner una punta del multímetro aquí y la otra punta acá. ¿Qué va a suceder? Que estoy haciendo que esto se meta por acá y aquí voy a empezar a medir la corriente eléctrica. Carlos, Okay. dice que son 40 minutos, no sé si se vaya a bloquear o no sé por qué nos puso ahora tiempo esta cosa. Ajá, es lo que te digo, que yo pues la verdad
nunca he usado esto. Hijo de su madre.